Dios que no ve, o sí ve, pero muchas veces no actúa como nosotros merecemos, ¿no? Él actúa de una manera diferente y ese es el Dios que tenemos nosotros. Tenemos un Dios bueno, ¿no? Y pensaba, Dios nuestro Padre, y un poco pensaba, ¿no? Y había notado, digo, si tenemos nosotros acá en la tierra nuestro hijo, y tenemos un hijo, o somos hijos, ¿no? Y si nuestro Padre nos pide que hagamos algo, y hay veces que desobedecemos y no lo hacemos, ¿no? No hacemos lo que nuestro Padre nos dice. Y muchas veces, capaz que le prometemos a nuestros hijos algo y no lo hacen, entonces hay veces que se lo terminamos dando, por más que no se lo merezcan, porque actuamos naturalmente, somos nosotros, somos personas que medimos las cosas porque, bueno, nuestro hijo le hacemos, le damos y al final terminamos capaz que haciéndole mal. Esto es lo terrenal, ¿no? Y nuestro Padre que está en los cielos también muchas veces, ¿no? Nos pide, nos muestra el camino. Y nosotros hacemos lo que nosotros queremos, pero Él es bueno. Él no nos da a veces porque sabe que nos hace mal y nosotros hacemos todo lo contrario, le damos a nuestros hijos lo que sabemos que le puede hacer mal, ¿no? Quería compartirles hoy una historia que está en la Biblia, en el libro de Hebreos, para que vayamos buscando. Habla de que Dios escoge a un pueblo, ¿no? A un pueblo, en este caso al pueblo de Israel, a su pueblo, para sacarlo de una esclavitud, de una opresión, de una vida que ellos estaban viviendo, lamentablemente muy siendo esclavos, ¿no? Y creo que la mayoría o todos sabemos lo que es esclavitud. Esclavitud es tener, no he buscado en el diccionario, pero sé lo que es la esclavitud, estar sujeto a algo que nos pueda perjudicar, nos hace mal, ¿no? Entonces en eso estaba un pueblo, el pueblo de Israel, estaba siendo oprimido, estaba siendo esclavo, trabajaban, eran explotados. Y bueno, ahí Dios miró su pueblo y dijo, los voy a sacar de esa opresión, de ese cansancio, de ese martirio que ellos estaban viviendo, ¿no? En el libro de los Hebreos capítulo 4, vamos a comenzar compartiendo lo que el Señor nos quiere hoy mostrar. En el versículo 4 dice, yo tengo título, lo que yo voy a leer es la nueva, ¿cómo es esta? Perdón. Nueva versión internacional. Creo que en la Biblia, ¿cómo es? La Reina Valera no tiene título. Empieza en el 4. Nosotros vamos a, dice lo tiene un poquito más atrás, creo. Reposo del pueblo de Dios. Ese es el título que tiene. Y yo creo que se han venido hablando en el transcurso de estos días de un pueblo cansado, de un pueblo de que se nota el cansancio, de que se nota el cansancio. Y acá el Señor, el título dice reposo del pueblo de Dios. En el versículo 4, en el capítulo 4, empieza versículo 1, en el capítulo 4 dice, por tanto, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, ¿no es cierto? Dice, cuidémonos, no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse afuera. Palabra de Dios, palabra de una historia acá escrita, inspirada por el Señor. Dice, porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos. Pero, dice, el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Ahora bien, en tal reposo entraremos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho, ¿no es cierto? Miren acá. Acá cuando habla de ellos, habla del pueblo de Israel.
Aquel Señor les mostró, sacándolos de la esclavitud, de esa opresión, de ese infierno que ellos vivían, les mostró y les dijo, van a llegar a un lugar donde en ese lugar van a dejar de ser esclavos. Les prometió salir y llevarlos a un descanso, en este caso la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Para llegar hasta ese lugar ellos debían cruzar un desierto y caminar en ese desierto. Y había unos días para que calculaban más o menos entre 11 días lo que ellos podían durar cruzando el desierto, ¿no es cierto? A paso tranquilo, dice. Pero ellos duraron 40 años en el desierto. Y muchos no pudieron alcanzar entrar a esa tierra que el Señor le había preparado, ese descanso. ¿Por qué? Por desobediente. Porque en medio del camino, en medio de esa salida, ellos empezaron a cuestionar y empezaron a ver que bueno, tenían hambre, que caminaban. Es más, un día, en un momento dijeron, no hubiéramos quedado allá porque allá por lo menos teníamos para comer. Cuestionaban a Dios, cuestionaban al que estaba adelante, cuestionaban, bueno, en este caso a los líderes, ¿no es cierto? Entonces entraban en una desobediencia y un poco los llevaba al Señor a enojarse con ellos, ¿no? Dice el autor, en este caso el que escribe este libro, dice, nos advierte, dice, Dios sigue ofreciendo su reposo, ¿no? En este caso. En el contexto, ese reposo es la salvación que hoy, mediante la cruz de Jesús, hoy tenemos nosotros la paz con Dios y el descanso del alma que Él prometió, ¿no es cierto? Aquel pueblo de Israel, algunos no pudieron llegar por incredulidad, por falta de fe, porque no se unieron, porque no le creyeron realmente como algunos que sí le creyeron. Dice, pero así como algunos no pudieron llegar a la tierra prometida por falta de fe e incredulidad. Nosotros hoy estamos ante esto, ¿no? Ante esta posibilidad de que tenemos esta salvación, este descanso, esta tierra prometida, ¿no? Dice, no seamos como aquellos, dice, como dice, cuidémonos, no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse afuera, porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias de que hay una esperanza, de que hay una nueva vida, de que hay una nueva forma de vida también en esta tierra. Dice, lo mismo que a ellos, que lo que le habían anunciado el Señor, cuando los sacó, le dijo, yo les voy a dar descanso, les voy a dar paz, les voy a traer todo eso, los voy a sacar de esa esclavitud, de esos yugos donde están oprimidos, cansados. Dice, les voy a dar el descanso. Y hoy está ese descanso para nosotros también. Dice, pero cuídense, no vaya a hacer cosas que porque creen ustedes que están bien, lo van a alcanzar, ¿no? Yo creo que acá debemos cada uno de nosotros, la palabra me hablaba y me venía hablando hace unos días de esto, cuidémonos, no vaya a hacer cosas que porque creemos que estamos haciendo las cosas bien, estamos errando. Aquel pueblo de Dios lo cuestionaba a Dios, aún viendo en este camino, en esta salida, cómo Dios hacía milagros de la piedra que brotaba agua. Dios les hizo una columna de fuego, les puso nube en el desierto. ¿Qué otro? Abrió el mar rojo. Dios estaba con ellos y aún así ellos seguían incrédulos, no creían realmente que esa tierra que Dios les prometía la iban a poder alcanzar, porque para ellos era imposible. Para ellos era imposible y para nosotros muchas veces parece que es imposible. Parece que es imposible poder alcanzar lo que Dios quiere, ese descanso, esa paz, esa tranquilidad. Que acá no habla de que de descanso, bueno, no vamos a andar más cansados, vamos a tener la paz de que hoy voy a andar ahí a 10 centímetros del suelo, como volando, como que nada me afecta. No, acá en Él, con Él, como decía la alabanza, Él va a estar de nuestro lado. La palabra que compartía la hermana al principio también, lo que se viene compartiendo, el Señor está
de nuestro lado, Él nos acompaña. Acá el pueblo de Israel lo acompañó y aún nos sigue acompañando. Esto no es que fue en aquel tiempo. Después de esto, después de esta salida, dice que aproximadamente 450 y entre 500 años después, David lo vuelve a mencionar en el Salmo 95. Si quieren no lo busque, se lo leo, después lo busca. En el Salmo 95 habla también lo mismo. Dice, primero leemos el versículo 7, ¿no? El 6 del libro de Hebreos. Dice, aunque todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció las buenas noticias no entraron por causa de su desobediencia, Dios volvió a fijar un día, que es hoy. Miren qué bueno que es Dios. Es hoy, dice, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, dice. Y David lo había anunciado después, como dice, después de 450, entre 500 años, después de esto, dice en el Salmo 95, parte del versículo, bueno, vamos a leer el 7 y el 8, dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, escogidos, somos hijos de Dios, somos un rebaño bajo su cuidado. Dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, dice, como en aquel día de Mesá, en el desierto, ¿no? Que podamos nosotros hoy escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en esta noche para nosotros? Dios promete un descanso. Dios nos promete que Él está de nuestro lado. Él nos acompaña. Y yo sé porque por lo que el Señor me ha ido mostrando que hay cansancio en nuestras vidas. Hay cansancio y muchas veces el cansancio nos hace actuar y hacer cosas que no es del corazón de Dios. Que en esta noche podamos escuchar, dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. No endurezcamos nuestro corazón, dejemos que el Señor ministre en nuestro corazón y el Señor seguramente va a entrar y está entrando en nuestras vidas y diciéndonos, mostrándonos cuál es el camino realmente a esa paz, a ese descanso. Hay una promesa de parte de Dios, hay una promesa después de el Señor Jesucristo hizo este pacto, un nuevo pacto, ¿no es cierto?, para entrar a un descanso eterno. Y aún en nuestras vidas, hoy aquí donde estamos, hay un descanso para nosotros. Hay un dejarlo todo en las manos del Señor y poder caminar con Él. Y Él nos promete que Él está de nuestro lado, ¿no es cierto? El Señor es bueno. Dice en el versículo 8 en el Hebreos, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras. Amén. El entrar en el camino del Señor, al entrar en la confianza plena del Señor, de que Él está con nosotros, ese descanso, ¿no? Eso nos hace descansar de nuestras obras. Y un poco que estamos preparando para mañana nosotros salir a evangelizar, un momento especial y hermoso seguramente, pensaba, ¿no? Y vengo diciendo, Señor, tú vas a ir con nosotros. No vamos a hacer nosotros. El descansar de mis obras me hace entender que yo voy a ir y el Señor va a ir conmigo. El Señor es el que va a hablar. Es el Señor el que nos va a guiar. Es el Señor el que va a ir rompiendo a donde nosotros vamos a ir. Y así para sus vidas. Es confiar, es ese el descanso. El que no tengo que preocuparme yo en cómo voy a hablar, qué es lo que tengo que decir y que salga lindo y bonito, sino que de confiar plenamente en el Señor y que el Señor va de nuestro lado. El confiar plenamente en Dios, en la vida, en cada situación. Él está de nuestro lado. Como dije al principio, recuerden de dónde el Señor nos sacó.
Así como el pueblo de Israel no pudo, muchos no pudieron entrar por miedo, por temor, porque no confiaron. Dice en una parte que Moisés envía a inspeccionar una tierra que ya estaban cerca de alcanzar esa tierra. Y envió a personas ahí, creo que eran 12, ¿no es cierto? Y había dos personas que, o sea, de los 12, dos le creyeron. Dos le creyeron realmente que al llegar a ese lugar, sí, habían gigantes, era una ciudad poderosa, era una ciudad que no sé cuántas cosas tenían, pero estos 10 tuvieron miedo. Y los otros dos que fueron, ahí los tenía anotados, uno era Josué y el otro creo que era Caleb. Ellos dos, es más, yo creo que cuando los vieron se llenaron más de fe diciendo el Señor los va a destruir. Pero los otros 10 no pudieron. Los otros 10 tuvieron miedo y se volvieron. Y ya nosotros, vuelvo a decir, mañana, porque tomo el ejemplo de lo que vamos a hacer mañana, vamos a ir confiados en que el Señor va a ir. Y nos vamos a meter en lugares seguramente que opera el infierno mismo en ese lugar. Y nosotros vamos a ir confiando en el Señor, confiando en que Dios va a obrar en ese lugar y va a derribar esos gigantes, como seguramente en la vida de ustedes. Hay gigantes, tenemos gigantes que derribar. El Señor está con nosotros. El Señor nos dice, evítelo, esquívelo, no vayan y porque ahí tenemos que ir. Tenemos que derribarlo. Tenemos que derribar esos gigantes en Dios, confiando en Dios, no haciéndolo nosotros con las fuerzas nuestras, sino que descansando en el Señor. El Señor viene hablando del descanso, viene hablando de que podamos realmente confiar en Él y buscar lo que hay en su corazón. Amén. El Señor es bueno. Anoté otra cosita, la vamos a leer. Acá dice, Israel en el desierto oyó, dice la promesa de Dios, ¿no es cierto? Voy a meterlos en Canaán. Nosotros oímos el Evangelio, Cristo murió y resucitó por nosotros. Es esa la promesa que nosotros tenemos, que nuestros pecados, que todo lo que nosotros traíamos, fuimos limpios y accedemos automáticamente si lo creemos y confiamos en que el Señor hizo esa obra por nosotros. Dice, el problema de ellos no fue oír, sino que no mezclaron lo que oyeron con la fe. ¿Ah? Ellos escucharon, como muchas veces también hemos venido escuchando, y digo hemos porque creo que desde hoy en adelante va a ser diferente. Hemos oído nosotros. Dice, pero no nos mezclaron con la fe. Entonces al salir, escucharon la palabra, pero al salir se chocaron con la realidad y no pusieron la fe. No fueron adelante a vencer lo que había adelante, ¿no es cierto? Y la palabra terminó, como decía la pastora días atrás, ¿no es cierto?, en la pieza del fondo, guardada. Y ahí tenemos palabra, ¿no? Dice, escucharon, pero no dijeron. Escucharon, esta es letra mía, por eso no lo puedo entender. Escucharon, pero dijeron, no se puede, es muy difícil. No confiaron en Dios que los sacó de Egipto. No confiaron en aquel Dios que los sacó de la opresión, de la esclavitud, de la necesidad, del hambre, de la escasez, de la enfermedad. Y cuántas cosas el Señor nos sacó, ¿no? Entonces debemos confiar para entrar a esa tierra, a ese descanso. Es tiempo de confiar en Dios plenamente. Confiar en Dios, hay promesas de Dios para nuestras vidas. Yo creo que me bendecía la palabra, me bendecía. Hace unos días que la venía estudiando, leyendo, y digo, Señor, qué bueno que tú eres, porque aún hoy nos advierte y dice, mira, si la palabra no es viva hoy, porque dice, si ustedes oyen hoy, dice, su voz, no endurezcan su corazón, ¿no? Hagamos conforme a lo que Dios quiere, le pidamos que nos muestre el Señor cómo es Él, cómo quiere que nosotros andemos, nos movamos, que podamos obedecer al Señor, porque acá hubo mucha desobediencia, incredulidad, falta de fe, no creían, cuestionaban. Entonces que podamos entrar en los planes de Dios, empezar a caminar. Creo que este es un año nuevo y yo creo, se nota que va a ser diferente. Confiamos en el Señor y que Él va a estar de nuestro lado. Yo creo que Él está de mi lado, creo que está con los varones, creo que está con las mujeres. Yo creo que el Señor está en este lugar y se mueve. Él espera, como dije al principio,
Dios escuchó el clamor esa vez, cuando cada uno de ustedes y yo le pedimos, Señor, haz algo, ¿no es cierto? Y Dios lo escuchó. ¿Por qué no lo puede escuchar hoy? ¿Está nuestra fe, nuestra confianza realmente depositada como en aquel día? ¿O dejamos que esos gigantes nos atemoricen y retrocedemos? Y Dios no nos hizo para retroceder. Dios nos hizo para enfrentar, para conquistar, para alcanzar lo que Dios tiene, las promesas que Dios tiene para nosotros, hermanos. Es hermosa la palabra del Señor. Es hermosa la palabra de Dios y a mí me bendice mucho. Creo que a ustedes quiero que a ustedes también les llegue el reposo, dice, reposo del pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos escogidos por Dios. Él nos escogió, Él nos sacó, Él nos trae a este descanso, nos quiere dar este descanso, que es una promesa para la vida eterna, pero también en este lugar donde nosotros tenemos que descansar en su palabra, descansar en las obras que Él quiere hacer y no nosotros, ¿no es cierto? Porque ahí es cuando nos cansamos, cuando nosotros queremos hacerlo como nosotros creemos y terminamos cometiendo error. Ponía recién el ejemplo de nuestros hijos a nuestros padres, porque nuestros padres, y muchas veces yo, y creo que ustedes también, hemos sido desobedientes y nos han dicho, hace así, así, así. Y nosotros, porque creímos que era o cortar camino o hacerlo diferente, y era mejor, lo hacíamos a nuestra manera, ¿no es cierto? Y somos desobedientes, hermano. Pero hoy queremos ser obedientes a la palabra de Dios. El Señor nos muestra el camino. Yo soy el camino, dice la verdad y la vida. Y nadie va a poder ir al Padre si no es por Él. O sea, creemos en el Señor, confiamos en Jesucristo, en que Él hizo la obra y Él nos da ese descanso si nosotros acudimos todos los días a Él. Hermanos, esto le quería compartir en esta noche, que les sea de bendición. Y vuelvo a decirle que podamos creerle a Dios, que aquel que nos sacó de ese día, de esa situación, hoy nos puede sacar. Hoy nos puede llevar a ese descanso, a esa tierra prometida que Él tiene para nuestras vidas. Simplemente Él quiere que le creamos y que avancemos, que no tengamos miedo, ¿no es cierto? Y que esos gigantes que están ahí queriéndonos atemorizar, los podemos derribar de una vez por todas y podamos seguir adelante, porque más adelante seguramente vamos a tener más gigantes para derribar. Así que Dios me los bendiga, que tengan una excelente noche.